Muy buenas financieros y financieras, bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender todo lo relacionado con respecto a la prueba super ácida o también llamada prueba ácida 2 de liquidez. Es por ello que veremos qué es esta prueba ácida 2 de liquidez, para qué nos sirve, cuál es su fórmula, revisaremos varios ejemplos en Excel basado en información y en los resultados de una empresa real durante sus últimos 3 años de operación y finalmente interpretaremos nuestros resultados. Dicho esto, pasemos adelante. En primer lugar, ¿qué es la prueba superácida de liquidez? Vamos a partir mencionando que la prueba de liquidez superácida es una de las razones de liquidez. Como siempre mencionamos, los ratios financieros pueden clasificarse al menos en 4 categorías importantes: los ratios financieros de liquidez, los ratios financieros de endeudamiento o solvencia, los ratios financieros de gestión, actividad o eficiencia y los ratios financieros de rentabilidad. Ahora bien, dentro de los ratios financieros de liquidez, nosotros podemos nombrar al menos 4 importantes, que viene a ser la razón corriente o liquidez corriente, la prueba ácida 1 o liquidez inmediata, la prueba ácida 2 o liquidez super inmediata y finalmente el llamado capital de trabajo. Entonces esta prueba super ácida de liquidez entra dentro de la categoría de los ratios o razones de liquidez. Además, este es el indicador de mayor grado de desagregación de la liquidez y analiza su composición y calidad. Volviendo con lo que acabábamos de hablar, cuando nosotros aplicamos la razón corriente, lo que determinamos es la capacidad que tiene la empresa para cubrir su pasivo corriente con todas las cuentas del activo corriente. Por otro lado, cuando aplicamos la prueba ácida 1 de liquidez, determinamos la capacidad que tiene la empresa para cubrir su pasivo corriente o para pagar su pasivo corriente con todas las cuentas del activo corriente, con excepción de las cuentas del realizable, es decir, del inventario. Entonces este viene a ser el primer grado de desagregación de la liquidez. Finalmente, el último grado de desagregación viene a ser la prueba superácida. En este caso, mide, como vemos en la parte de abajo, la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos de corto plazo con sus activos corrientes más líquidos y libres de riesgo. En este caso, excluimos al realizable, que vienen a ser los inventarios, que ya lo hicimos en la prueba ácida 1, y a más de ello, ahora vamos a excluir aquellas cuentas del exigible que representen o tengan un alto nivel de riesgo. ¿Como qué cuentas? Como pueden ser las cuentas por cobrar a los clientes, que muchas veces se nos quedan en mora y los clientes no terminan pagando aquellas cuentas. O por ejemplo también pueden ser otras cuentas por cobrar que tenga la empresa de alguna operación distinta a su propia operación, pero que de igual manera tienen grandes riesgos y es posible que la empresa no llegue a cobrarlas. O también pueden ser inversiones como bonos que haya comprado la empresa, pero que sean bonos chatarra, que tengan una leve probabilidad de que la empresa los llegue a cobrar. Entonces, en este caso, vamos a tomar únicamente aquel dinero disponible, efectivo, caja, bancos y aquellas cuentas del exigible que estén prácticamente libres de riesgo. Ahora bien, ¿para qué sirve la prueba superácida de liquidez? Nos ofrece una visión de la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes de forma totalmente inmediata. Algo muy similar a lo que acabamos de explicar. Cuando nosotros aplicamos la razón corriente, nosotros estamos proponiéndonos pagar nuestras cuentas del pasivo corriente con todas aquellas cuentas del activo corriente. Pero esta no viene a ser una liquidez inmediata, dado que dentro de las cuentas del activo corriente tenemos inventarios que en promedio demoran en realizarse al menos 6 meses entre que se producen y se venden y se convierten en efectivo, así como también tenemos aquellas cuentas por cobrar y otras aquellas cuentas que tienen un alto nivel de riesgo, que por su naturaleza de que tienen riesgo, como mencionamos, también son difíciles de cobrar y por tanto no representan una liquidez inmediata como sí lo es el efectivo, la caja,
bancos y aquellas cuentas del exigible que prácticamente no tienen riesgo y por tanto la empresa podría cobrarlas o venderlas muy fácilmente y recuperar ese dinero. Además, también nos sirve para conocer el grado de liquidez que posee una empresa libre de riesgo y que se podría obtener y utilizar en un plazo máximo de 30 días. Claro, aquí hablamos de liquidez libre de riesgo. Liquidez libre de riesgo. Entonces, como mencionamos, de nuevo, la liquidez libre de riesgo, entran aquellas cuentas del disponible, caja, bancos, que obviamente tienen un cierto grado de riesgo, pero es un nivel de riesgo muy bajito comparado con lo que tiene un inventario, que no se venda, que quede obsoleto, o que lo que tienen cuentas por cobrar u otras cuentas por cobrar, que tienen una mayor probabilidad de que se queden en mora y sean incobrables. Ahora bien, como nos dice que se podría obtener y utilizar en un plazo máximo de 30 días, si la empresa necesita dinero totalmente líquido y lo puede reunir en un plazo máximo de 30 días, esto obviamente es un promedio, ¿qué va a tomar? Obviamente su dinero efectivo, su caja, el dinero que tiene en sus cuentas bancarias, que obviamente las puede retirar en cuestión de 1 o 2 días, así como también va a vender aquellas cuentas del exigible que son libres de riesgo o que tienen una baja probabilidad de riesgo, una baja tasa de riesgo. Y por esta baja tasa de riesgo fácilmente las puede cobrar o puede venderlas y recuperar ese dinero. Cosa que no pasa con los inventarios. Como les mencionamos, los inventarios tienen que producirse, salir a la venta y cobrar la venta y hasta que se convierte en efectivo. De igual manera, aquellas cuentas por cobrar otras cuentas que tienen un alto nivel de riesgo, de igual manera va a ser difícil de que podamos cobrar. Estas tienen que pasar por demandas judiciales, gestiones de cobro, y si queremos vender esta cartera, de igual manera es difícil encontrar quien nos quiera comprar la cartera, etcétera. Finalmente nos dice para tener información sobre la calidad de la liquidez de la empresa y el grado de riesgo en la que se encuentra. Cuando nosotros apliquemos la prueba superácida de liquidez, veremos en qué proporción o cuál es la capacidad que tiene la empresa para pagar su pasivo corriente en un plazo, como decimos, en promedio máximo de 30 días, es decir, una liquidez totalmente inmediata y libre de riesgo, y por tanto sabremos de cuánto es este valor de liquidez inmediata, libre o prácticamente con una muy baja tasa de riesgo. Además de ello, ¿cuál es la fórmula de la prueba superácida de liquidez? Es tal como la tenemos en la diapositiva. La prueba superácida se calcula simplemente dividiendo el activo corriente, el total del activo corriente, menos los inventarios, tal como hablábamos, menos este realizable, que obviamente tiene un promedio, en promedio se demora 6 meses entre que se produce, se vende y se cobra la venta, y el exigible en riesgo, que como ya lo habíamos mencionado, son aquellas cuentas del exigible que tienen un cierto nivel de riesgo y para la empresa es difícil de cobrarlos al menos de una manera inmediata, o de venderlos o de cobrarlos al menos de una manera inmediata. Todo esto dividido por el total del pasivo corriente, que viene a ser el pasivo corriente simplemente el financiamiento que tiene la empresa en corto plazo con recursos ajenos. Ahora bien, ¿por qué restamos los inventarios? Justamente, como mencionábamos, porque requiere en promedio periodos mayores a 6 meses para volverlos efectivos. Entre que se producen, se ponen disponibles para la venta, se los venden, se cobra al cliente el crédito y se consigue convertirlos en efectivo. Finalmente, dentro de las cuentas del exigible en riesgo, podemos destacar, para que ustedes tengan una idea, las cuentas por cobrar. Nosotros podemos utilizar todo el valor de las cuentas por cobrar que aparece en el balance general, así se suele realizar normalmente, pero también podríamos tomar solamente dentro de las cuentas por cobrar, solamente aquellas cuentas que la empresa ya las ha clasificado como incobrables, aquellas cuentas que se encuentran ya en mora, y podríamos excluir aquellas otras cuentas por cobrar que todavía se encuentran dentro de los plazos de crédito. Sin embargo, lo normal es tomar todas las cuentas por cobrar, pero cabe hacer la distinción que otras financieras suelen tomar de las cuentas por cobrar solo aquellas que ya han caído en mora o que se encuentran en un estado de incobrabilidad. Ahora bien, además de ello, también tenemos que tomar aquellas inversiones mantenidas hasta la venta
por lo general con calificaciones de riesgo menores a menos. Esta es la calificación que posea el banco o la institución financiera en la cual se haya realizado la inversión mantenida hasta la venta. Estas inversiones mantenidas hasta la venta, por lo general, suelen ser aquellos títulos, aquellos depósitos a plazos fijos que tienen un rendimiento corriente y por tanto lo que se espera es mantenerlas hasta la venta para recuperar el capital más el interés. En mi país se conocen como pólizas y obviamente las pólizas, así como generan un cierto nivel de interés, tienen un nivel de riesgo y como son mantenidas hasta la venta, hay que esperar a que termine el plazo de depósito para retirar el capital más los intereses. Ahora bien, también aquellas otras cuentas por cobrar, estas son cuentas por cobrar que no corresponden a la operación del negocio, que por lo general de igual manera representan un alto nivel de riesgo. Y finalmente, documentos por cobrar relacionados. Por lo general, los documentos poseen un menor nivel de riesgo que las cuentas por cobrar, porque los documentos son como que más formales, las cuentas por cobrar son aperturas de crédito muy simples, mientras que los documentos, como dice su palabra, ya cuenta con un documento más formal, más legalizado, que lo hace que tenga un menor nivel de riesgo, pero cuando son a relacionados, normalmente cuando nos referimos cuentas o documentos por cobrar a relacionados, quiere decir a empresas que pertenecen al mismo grupo corporativo, que son afiliales, subsidiarias, etcétera, pero que pertenecen al mismo grupo corporativo y por tanto muchas de las veces a estas empresas que pertenecen al mismo grupo corporativo no suelen cancelar las cuentas por cobrar a tiempo o no podemos demandarle a nuestra empresa hermana o padre o hija del mismo grupo corporativo y por tanto podríamos considerarlo como un mayor nivel de riesgo. Todo esto obviamente entra dentro del criterio del financiero o financiera que esté determinando la prueba superácida. Puede ser que para algún financiero o financiera los documentos por cobrar relacionados no representen un alto nivel de riesgo y por tanto no los determine dentro de la prueba superácida. Entonces para esto también hay que tener un criterio y hay que aplicar según las necesidades de financiamiento, según el estilo de manejar una empresa del financiero o financiera. Todo esto va a quedar mucho más claro con el ejercicio que vamos a pasar a resolver. Muy bien, financieros y financieras, ya estamos listos para desarrollar nuestros ejemplos sobre la prueba superácida o prueba ácida 2 de liquidez. Para ello, del lado izquierdo tenemos la información financiera de una empresa real y de sus resultados de la operación de los últimos 3 años. Este vendría a ser el balance general. Y del lado derecho tenemos su estado de resultados o también llamado estado de pérdidas y ganancias, de igual manera de sus resultados de los últimos 3 años de operación. Algo que acabe aclarar es que todos estos valores se encuentran en dólares de Estados Unidos, pero que simple y llanamente ustedes pueden hacer las mismas operaciones tratándose de cualquier otra moneda, si es que son pesos o si es que son soles, etcétera, o si son euros, ustedes pueden realizar las mismas operaciones, simple y llanamente cambia el símbolo de la moneda. Y de la misma manera que si es que ustedes quieren conocer los valores reales de cada una de las cuentas, a cada una de estas las tienen que multiplicar por 1000. Nosotros simple y llanamente las hemos disminuido para que sea mucho más atractivo, mucho más claro, que entre mejor en la pantalla y se acople mejor para que ustedes lo puedan entender todo lo que vayamos haciendo. Ahora bien, vamos a calcular la prueba ácida 2 de liquidez. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el activo corriente. Esto lo tenemos simple y llanamente en el balance general. Entonces, esta información la vamos a jalar para los 3 años en los cuales los vamos a determinar y que son estos de aquí. Ahora tenemos que determinar cuál es el realizable. El realizable no es más que el valor de los inventarios. De igual manera lo tenemos en el balance general y vamos a jalar la información para los 3 años que vamos a determinar, la prueba superácida de liquidez. Y finalmente tenemos que determinar el exigible en riesgo. Entonces, para determinar el exigible en riesgo, obviamente vamos a necesitar como que más información, que estén abiertas las cuentas del exigible y ya con ello podemos justamente clasificar cuáles son las que entran en riesgo y cuáles son aquellas que, digamos, tienen libre de riesgo o tienen un muy bajo nivel de riesgo.
Entonces, a ver, vamos a determinar exigible en riesgo. Lo primero que tenemos son las otras cuentas por cobrar, que como ya mencionábamos, al no ser de la misma operación del negocio, al ser desconocidas, digámoslo así, tienen un alto nivel de riesgo y por tanto las podemos incluir dentro del exigible en riesgo. A más de esto, vamos a sumarlas. Los documentos por cobrar a clientes, habíamos mencionado que no, porque al ser documentos son más formales, son más legalizados, digamos, tienen una estructura legal y por tanto reduce el nivel de riesgo. Pero sí podemos incluir las cuentas por cobrar a clientes. Estas son aperturas de crédito que se otorgan a los clientes de manera rápida, sencilla y sin una estructura legal muy bien compuesta y por tanto tienen un mayor nivel de riesgo. Como habíamos mencionado, dentro de las cuentas por cobrar a clientes, hay otros financieros y financieras que solo saben incluir aquellas subcuentas de la cuenta por cobrar de clientes que ya se consideran incobrables o que ya han caído en mora. Para nuestro caso, vamos a tomar todo el valor de las cuentas por cobrar a clientes. Además de ello, vamos a tomar bonos calificados con BBB, en este caso mantenidos hasta la venta. Habíamos mencionado que aquellas inversiones que la empresa tiene mantenidas hasta la venta son aquellas como depósitos a plazos fijos que tenemos que esperar a que se venzan para cobrar a la fecha de su vencimiento el capital más el interés. Entonces es por ello que vamos a tomar los bonos calificados mantenidos hasta la venta. Además de ello, veamos que tienen una clasificación BBB y para nuestro caso nosotros íbamos a considerar que aquellas cuentas del exigible en riesgo son las que tienen una calificación de AAA- para abajo. A más de esto, podríamos considerar las inversiones disponibles para la venta. Sin embargo, por su carácter disponibles para la venta, quieren decir que están disponibles para ser vendidos a cualquier momento. Estas, a diferencia de las mantenidas hasta la venta, no hay que esperar hasta que termine la fecha del plazo, el depósito hasta el plazo fijo, para cobrar capital e intereses, sino más bien la intención de estas inversiones disponibles hasta la venta es la compra y venta y de esta manera ganar un rendimiento capital. Pero nosotros no las vamos a tomar debido a que están, como les mencionamos, disponibles para la venta. Sin embargo, si es que estas fueran inversiones disponibles para la venta, pero chatarra o con una calificación de riesgo menor a AA- o a una que nosotros consideremos que representa un alto nivel de riesgo, las podríamos incluir. Finalmente tenemos el efectivo, que no lo vamos a tomar porque se supone que es dinero totalmente disponible a cualquier momento para la empresa y por tanto no tiene que pasar por ninguna operación de cobro o de venta de cartera o de inversiones para recuperar este dinero. Ahora bien, sumamos estas tres cuentas y tenemos el valor total del exigible en riesgo. Lo mismo vamos a hacer para los 3 años en los cuales vamos a determinar nuestro resultado. Ahora bien, a esto vamos a tomar el activo corriente, restar el realizable y restar el exigible en riesgo. Ya con este valor vamos a arrastrar la fórmula para los 3 siguientes años. Y de igual manera vamos a tomar el pasivo corriente, que lo tenemos en el balance general, al igual que todas estas otras cuentas. Vamos a arrastrar la fórmula para los 3 siguientes años y finalmente lo que nos queda por hacer es simple y llanamente dividir el activo corriente libre de riesgo. Recordemos que cuando decimos libre de riesgo no quiere decir que está totalmente libre de riesgo, sino más bien a que tiene una muy pequeña tasa de riesgo, pero por tanto se podría considerar libre de riesgo. Sin embargo, no hay ningún activo que esté totalmente libre de riesgo y lo vamos a dividir para el pasivo corriente. Realizamos la operación y la arrastramos para los años que queremos determinar. Vamos a subirle el tamaño de la letra de los números a nuestros resultados y vamos a poner el resultado de forma centrada y en forma de número. La ponemos en forma de número porque la prueba ácida 2 de liquidez siempre se le expresa en forma de número, ya que lo que indica es la capacidad que tiene una empresa para cubrir el pasivo corriente con su liquidez totalmente inmediata y libre de riesgo. Ahora bien, vamos a interpretar nuestros resultados y nos vemos en un momento. Muy bien, chicos y chicas, ya estamos listos con nuestras interpretaciones.
muy básicas, pero que las vamos a profundizar a continuación, así que vamos a proceder a leerlas. En primer lugar, nos dice en el año 2019 la empresa tiene una liquidez súper inmediata de 1,03, lo cual quiere decir que la empresa es capaz de cubrir el financiamiento corriente 1,03 veces de forma inmediata. Es justamente el valor que tenemos aquí. Al ser de 1,03, lo que quiere decir es que la empresa con su activo libre de riesgo es capaz de cubrir su pasivo corriente o financiamiento de corto plazo 1,03 veces de forma inmediata. Recordemos que cuando mencionamos de forma inmediata, en promedio, para tener una idea, hablamos de en un plazo dentro de máximo 30 días. Ahora bien, en el año 2018 lo que pusimos es que básicamente esta liquidez súper inmediata incrementó a 1,43. Es decir, en el año pasado tuvimos una prueba ácida 2 de liquidez más elevada que la que se tuvo en el 2019. En este caso quiere decir que la empresa tiene todavía mayor capacidad para cubrir de forma inmediata en un máximo de 30 días su financiamiento corriente o de corto plazo simplemente con el activo libre de riesgo. Y finalmente, en el año 2017, lo que tenemos es que la prueba ácida 2 de liquidez tiene un valor de 1,19, lo cual quiere decir que la empresa es capaz de cubrir con su activo corriente libre de riesgo, es decir, con su activo totalmente líquido y de buena calidad, digamos así, por ser libre de riesgo, puede cubrir totalmente su pasivo corriente o su financiamiento corriente en una proporción de 1,19 veces. Entonces, básicamente lo que quieren decir estos tres resultados es que la empresa simplemente con su activo corriente libre de riesgo, simplemente con estas cuentas que están libres de riesgo, que son de calidad, que quiere decir que son líquidas de forma inmediata, puede cancelar sus cuentas del pasivo corriente. Y es obvio, si es que vemos aquí el activo libre de riesgo representa 6 millones, acá $6,000, acá representa 5,000, igual en el 2019 acá representa 7,600 y acá 7,400. Si la empresa quisiera cancelar su pasivo corriente de forma inmediata, en un plazo máximo de 30 días en promedio, simple y llanamente le basta con su activo corriente libre de riesgo. Ahora bien, ¿qué sucede si es que aquí en nuestra prueba ácida 2 de liquidez tendríamos un valor de 0,5? En este caso, lo que quería decir, bueno, obviamente, en primer lugar, acá el activo libre de riesgo, si es que nos sale un 0,5, seguramente es porque el activo libre de riesgo representa la mitad del financiamiento corriente. Para que nos salga este 0,5, incluso si ustedes quieren lo podemos comprobar. Como ven, lo tenemos aquí, como ya mencionamos, expreso en forma de número, pero aquí este 0,5 lo que nos quisiera decir es que la empresa no tiene la suficiente capacidad para cubrir su financiamiento corriente de forma inmediata solamente con su activo libre de riesgo. No tendría la suficiente capacidad, por tanto podría cubrir solo la mitad. Este 0,50 quiere decir solo la mitad. Si fuera 0,30 querría decir podría cubrir de forma inmediata solo el 30% de su pasivo corriente. Esto no quiere decir que la empresa no puede cubrir su financiamiento corriente. Obviamente lo puede hacer porque tiene un activo corriente de 17,000, mientras que el pasivo corriente es solo de 7,000. Pero si lo quiere hacer de forma inmediata, con su liquidez de calidad, con su liquidez totalmente disponible, su liquidez inmediata, lo podría hacer solo en esta proporción, solo podría cubrir el 30% de su pasivo corriente. Ahora bien, volviendo a nuestros resultados originales, vemos que la empresa en el año 2018 tiene una mayor capacidad para cubrir su financiamiento corriente simplemente con el activo corriente libre de riesgo. Y en el año 2019, en cambio, se disminuye bastante, incluso más a lo que fue en el 2017. Por lo tanto, de los 3 años, el 2019 es el periodo en el cual la empresa tiene menor capacidad para cubrir su pasivo corriente de forma inmediata con su activo corriente libre de riesgo. Pero algo que vale la pena aclarar, bueno, en primer lugar, en este caso, esta empresa tiene un excelente
ratio de prueba ácida 2 de liquidez, porque lo normal es que la mayoría de empresas, aunque obviamente varía dependiendo de los mercados en el que se encuentre y de la industria o el sector económico en la cual esté compitiendo o desempeñándose, obviamente estos valores van a cambiar, pero lo normal es que la empresa tenga valores de prueba ácida 2 de liquidez inferiores a un 0,7 o a un 0,5. En este caso, la empresa tiene altos niveles de prueba ácida 2 de liquidez, una fuerte capacidad para cubrir su pasivo corriente de forma inmediata, debido a que si nos fijamos acá, la empresa tiene fuertes valores de efectivo que son comparables incluso con las cuentas por cobrar a clientes y los inventarios. En la mayoría de empresas, el activo corriente principalmente se sustenta en las cuentas por cobrar a clientes y en los inventarios. Sin embargo, esta empresa es un caso muy particular en el cual el efectivo también tiene una fuerte proporción del activo corriente, y el efectivo, al ser totalmente disponible, obviamente está como que inflando, digamos así, esta prueba ácida 2 de liquidez. Ahora bien, que la empresa tenga estos altos niveles de prueba ácida de liquidez 2 tampoco quiere decir que, por ejemplo, en el año 2018 la empresa fue el mejor año de todos en el cual tuvo la mejor liquidez, la liquidez de mayor calidad. Bueno, evidentemente sí. En el año 2018 tuvo un mayor nivel de activo corriente libre de riesgo de calidad, pero cabe mencionar que tal vez este indicador, ya les vamos a explicar por qué decimos tal vez, no representa el mejor resultado para el 2018. Obviamente, cuando una empresa tiene altos niveles de efectivo, obviamente que se va a tener una prueba ácida 2 de liquidez excelente, va a tener una prueba ácida 2 de liquidez muy buena, pero altos niveles de efectivo tampoco quiere decir que la empresa esté siendo totalmente eficiente con las inversiones de corto plazo, porque la empresa quiere decir que este efectivo, como ustedes saben, el efectivo es dinero que está en la caja de la empresa, que está en las cuentas bancarias, no están dando ningún rendimiento. Está haciendo prácticamente dinero, digámoslo así, improductivo, en tanto que este efectivo puede utilizar la empresa para comprar más inventario, para así venderlo, producirlo e incrementar las ventas, o también puede utilizarlo para financiar a sus clientes, para dar más crédito y de igual manera intentar conseguir a través de mejores políticas de créditos incrementar las ventas. En cambio, este efectivo está siendo improductivo. Por tanto, no podríamos decir que la prueba ácida 2 de liquidez dentro de estos 3 años fue la mejor del año 2018. Para que una empresa pueda evaluar cuál es el mejor indicador de prueba ácida 2 de liquidez, lo mejor que podría hacer es compararse con la empresa con la cual quiere competir, con la mejor empresa de su mercado. Si es que la mejor empresa de su mercado tiene una prueba ácida de liquidez 2 de 0,5 y nosotros tenemos una de 1,03 o 1,43, estaríamos diciendo que no estamos al mismo nivel o no estamos comparándonos con la empresa líder del mercado. Esta empresa líder en el mercado ha llegado a ser, como mencionamos, líder en el mercado, manejando una prueba ácida 2 de liquidez de 0,5. Por tanto, nosotros estaríamos con valores muy elevados y deberíamos intentar hacer una especie de benchmarking con la empresa de la competencia. Si es que no tenemos la información financiera de la competencia, lo que podríamos hacer es evaluar cuál de estos resultados fue el mejor. Una de las formas en las cuales podemos evaluar es estudiando la estructura de inversión y de financiamiento de la empresa, que la tenemos en el balance general, analizando ¿qué tal? ¿Cómo ha ido incrementando la inversión corriente de nuestra empresa? ¿Cómo ha ido incrementando o disminuyendo el financiamiento corriente de la empresa? Y de igual manera, ¿cómo han sido con estos comportamientos de la prueba ácida 2 de liquidez? ¿Cómo han sido los resultados, los beneficios que ha logrado obtener la empresa? De esta manera vamos a tener una mejor evaluación para determinar cuál es el ratio corriente correcto que la empresa tiene que manejar con respecto a su prueba ácida 2 de liquidez. Eso ha sido todo por nuestra parte, financieros y financieras. Espero que este video les haya gustado y en especial que les haya sido de mucha utilidad. De igual manera, recuerden que siempre en la descripción de cada uno de nuestros videos ustedes van a poder encontrar un enlace a la página web de Somos Finanzas que les va a dirigir a una de las entradas sobre el tema que estemos tratando. En este caso, el enlace de la descripción les va a dirigir a una entrada, a un
artículo, si lo quieren decir así, sobre la prueba ácida 2 de liquidez, y ahí van a poder encontrar información un poco más detallada, diferentes ejemplos, diferentes resultados y obviamente un diferente análisis y diferentes interpretaciones. Por último, no olviden suscribirse, darle me gusta y siempre recuerden que pueden contar con nosotros si es que tienen cualquier comentario, cualquier duda, cualquier inquietud, pregunta, sugerencia. Para ello, por favor, déjenla en la caja de comentarios, que siempre estamos muy gustosos de ayudarles, de servir a la comunidad, y vamos a estar muy gustosos, como les mencionamos, de responderles de la manera más temprana. Esto es todo por esta ocasión. Nos vemos en la siguiente oportunidad.